Nunca imaginé que al devolver una cartera, descubriría el increíble secreto en su mano. Fue un día como cualquier otro. Caminaba por la calle de mi barrio, el viento soplaba suavemente, y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Todo parecía normal, hasta que vi algo oscuro en el suelo. Me agaché y, para mi sorpresa, una cartera de cuero desgastado me miraba. Sin pensarlo, la recogí. Al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. No era simplemente una cartera. Dentro había fotografías, recortes de periódico amarillentos y una llave antigua. Cada elemento gritaba misterio, como si llevara consigo la historia de alguien. Miré a mi alrededor y la calle se sintió extrañamente vacía. El murmullo de la vida cotidiana se desvaneció en un silencio inquietante. Las fotos eran inquietantes. Una mujer sonriendo con los ojos llenos de vida, y al lado, un hombre cuyo rostro estaba recubierto por una sombra. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran? ¿Qué les había pasado? El aire se volvió denso, y cada inhalación se convirtió en un esfuerzo. A medida que revisaba los recortes, mis manos temblaban. Hablaban de un escándalo, de una desaparición. Reflexioné, podría estar relacionada con la mujer de la foto. Mi corazón latía con fuerza, casi podía escuchar el eco en mi cabeza. Las preguntas se multiplicaban y el miedo comenzó a aferrarse a mí. Estaba atrapado. La clave en mis manos, y no sabía a dónde llevarme. Entonces, una figura apareció en la distancia, caminando hacia mí. Por un momento, pensé que era solo un transeúnte ordinario. Pero algo en su mirada, una mezcla de ansiedad y reconocimiento, detuvo mi respiración. Cuando llegó frente a mí, sus ojos se agrandaron y, de repente, su mano se extendió. Lo que vi en su palma me congeló. Era una pequeña nota, arrugada y con una amenaza implícita. No debes haber encontrado esto, decía con letras temblorosas. Mis pensamientos se dispersaron como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuánto tiempo había pasado desde el momento en que recogí aquella cartera hasta ahora? La mujer de la foto había desaparecido, y parecía que yo había sido arrastrado a su historia. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues inscrito en el canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. La nota empezó a desvanecerse en mis manos, como si las palabras se disiparan junto a la sabiduría que debía contener. Irguiéndome, descifré la mirada del extraño frente a mí. Era un joven, tal vez unos años mayor que yo. Su piel pálida denunciaba largas noches de insomnio, y las bolsas debajo de sus ojos reflejaban una pena profunda. Pero en su expresión había algo más, un atisbo de desesperación, como si la esperanza se le escapara de entre los dedos. Por favor, susurró, la voz temblando como un niño perdido. No te involucres. No sabes de lo que hablas. Mis sentimientos se removieron, un torbellino de impulso y miedo. Lo que había comenzado como curiosidad se transformaba en una necesidad urgente de comprender. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar. A través de mi creciente inquietud, él miró hacia el lado, como si los edificios que nos rodeaban tuvieran oídos. Dando un paso hacia mí, en un susurro casi inaudible, continuó, la mujer en la foto. Se llamaba Clara. Y lo que encontraste no es solo una cartera. Es una conexión, un mapa que podría llevarte a la verdad, pero también a peligros que ni imaginas. Su urgencia se apoderó de mí. Todo aquello iba más allá de un simple escándalo. La mujer de la fotografía no solo había vivido, había sido parte de algo oscuro, quizás incluso mortal. Y yo, con mi simple hallazgo, me había convertido en un jugador involuntario en una partida que ni lograba entender. Me alejé, tratando de procesar sus palabras. El miedo comenzó a transformarse en un frío de determinación. ¿Cómo podía dejarlo así, sin más? Un impulso acechante me incitaba a seguir indagando. ¿Qué sabes de Clara?
¿Qué le sucedió?, exigí, llevando mi voz a un tono más fuerte, casi desafiándolo. Él se estremeció, titubeando. Me di cuenta de que no solo tenía miedo de lo que podía seguir a mis preguntas, sino que probablemente temía también por su propia vida. Pero entonces sucumbió, parecía decidido a hablar. Su desaparición fue hace años. La gente involucrada en sus últimas horas es peligrosa. Yo era su amigo. Estaba cerca cuando todo sucedió. Y si sigues este camino, probablemente esto no se quedará solo en palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, temblando entre la valentía y la desesperación. En un impulso, tomé su mano. Lo haré. No puedo dar marcha atrás. Si llegamos al fondo de esto, podríamos ayudarla. Tiene que haber esperanza. La intensidad de su mirada se asociaba a una chispa de libertad y posibilidad. Desprendí la nota temida de mis manos, dejándola caer al suelo. Era un mensaje de advertencia en los labios de un extraño, una sombra que cubría el conocimiento de un antiguo secreto. Pero, en cambio, lo que sentí fue un eco de solidaridad. Tal vez mi esfuerzo no era solo por Clara, sino por cada vida que se cruzó en su camino, cada pedazo de historia que merecía ser contado. Hay un lugar, dijo finalmente, su voz firme. Un antiguo edificio en el centro, donde la gente habla más de lo que debería. Si podemos llegar allí, tal vez podamos encontrar más respuestas. Mientras nos dirigíamos hacia el lugar señalado, cada paso resonaba como un latido en mi pecho. Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida, pero a cada instante, el miedo renovaba su abrazo. Si lo que iba a encontrar era más oscuro de lo que podía imaginar, me preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar la verdad. Al llegar al edificio, la penumbra de sus paredes parecía absorber la luz del mundo exterior. La entrada se veía desgastada, como si cada persona que hubiera entrado allí hubiera dejado una parte de sí misma, y el aire se tornó pesado con el peso de los susurros olvidados. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y en ese momento, el chico que había perdido la esperanza se volvió hacia mí. En sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. Si encontramos algo, no me dejes solo. Antes de que pudiera responder, el sonido de un cristal rompiéndose resonó detrás de nosotros, un eco de advertencia que llevó un escalofrío a mi columna. Con él. Corazón en la garganta, me giré, sin estar seguro de si deseaba ver lo que estaba por venir, pero sabía que un nuevo nivel de peligro acechaba en la oscuridad. La tensión en el aire era palpable, como si el edificio mismo estuviera conteniendo el aliento. Giré lentamente con el corazón palpitante, esperando encontrar a alguien o algo que pudiera amenazar nuestro avance. Sin embargo, solo había sombras y el eco distante de pasos que se desvanecían en las entrañas del lugar. El chico a mi lado tomó una profunda respiración, apoyando su mano en la pared desgastada, buscando seguridad en la fría piedra. Yo hacía lo mismo, apoyando mi espalda contra el muro, sintiendo que la estructura podía ofrecerme más protección de la que mis propios pensamientos tumultuosos podían. No hay vuelta atrás, dijo él, con una voz que apenas era un susurro. Estaba claro que las palabras no solo se referían a nuestra misión, sino también a un punto sin retorno en su vida, y en la mía. Al mirarlo, vi el eco de mi propio miedo reflejado en su cara, y, de alguna manera, eso me otorgó fuerzas. Caminamos hacia la oscuridad, cada paso resonando en los antiguos tablones de madera del suelo. Las paredes parecían moverse a nuestro alrededor, susurros flotantes que hablaban de secretos y perdones. Sentí que la historia del edificio se envolvía en nosotros, y sin querer, mis pensamientos se dirigieron una vez más a Clara. ¿Qué habría vivido en aquellos lugares? ¿Qué sería de ella ahora? La imagen de su rostro, una mezcla de belleza y vulnerabilidad, me acompañó, generando un fuego interno que me empujó hacia adelante. ¿Cómo era Clara?, pregunté, rompiendo el silencio que se había apoderado de nosotros. Deseaba conocer su historia, no solo como un puzzle, sino también como un ser humano que, en su complejidad, había dejado una huella en todos los que la conocieron. El chico levantó la mirada, sus ojos glaseados de recuerdo. Era una luz en la oscuridad. Tenía la capacidad de hacer que todos se sintieran importantes, incluso en sus peores días. Pero también llevaba un peso sobre sus hombros que pocos entendían. Se sentía responsable de todos. Mi corazón se encogió al escuchar su descripción. Cuantos más detalles escuchaba, más la imaginaba, con su risa iluminando los pasillos oscuros de este lugar que ahora explorábamos. ¿Y qué pasó?, insistí,
Sintiendo que cada respuesta era una pieza vital que podría ayudar a reconstruir la verdad, sintió la carga de mi incredulidad, y su voz tembló mientras decía, se metió en algo que nunca debió. Personas que no entienden la compasión, solo el poder. Había algunos que la querían cerca, pero solo para manipularla. Un escalofrío atravesó mi espalda. No solo se trataba de Clara y su historia, sino de un sistema mayor y más retorcido en el que se entrelazaban vidas y tragedias, como hilos en un tejido oscuro. Sin embargo, el chico continuó, la chispa de valentía brillando aún en sus ojos opacos. Me arrepiento de no haberla protegido. Mi miedo me paralizó, y ahora, la verdad es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero necesito que estés dispuesto también. Esto es peligroso. A medida que proseguíamos por un pasillo oscuro, encontré la fortaleza en su voz y en su dolor. El camino hacia la verdad estaba sembrado de espinas, pero si compartíamos esa carga, quizás podríamos encontrar una resolución. Unos pasos más frente a nosotros revelaron una puerta entreabierta, de la que emanaban luces tenues y murmullos furtivos. De repente, algo cambió en el aire, y la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Mira con atención, había una figura al otro lado, su rostro medio iluminado, silueteado en la penumbra. Eres tú, dijo, su voz retumbando como un trueno silencioso. Fue un golpe directo al pecho, un reconocimiento de una realidad que no esperaba enfrentar. El chico a mi lado se detuvo, el miedo extendiéndose como un veneno en su expresión. La figura se movió, revelando unas facciones que parecían familiares y aterradoras al mismo tiempo. Clara, murmuré, mi voz llena de asombro y dolor. Pero esa no era Clara. La persona frente a nosotros no tenía la dulzura que había imaginado, era una memoria viva de la pérdida, y mi pecho se contrajo al darme cuenta de que el verdadero terror no era simplemente lo que había sucedido con ella, sino lo que ahora éramos al estar tan cerca de descubrirlo. Antes de mi mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura sonrió, y sentí que el tiempo se detenía, como si la verdad y la inquietante cercanía al dolor estuvieran al borde de desbordarse. Han esperado mucho tiempo, dijo con voz suave. ¿Están listos para el precio que deberá pagarse? El eco de las palabras de la figura se instaló en el aire, convirtiendo el silencio en un ladrón voraz que devoraba nuestras ansias de respuesta. Un instante de duda se deslizó entre nosotros, como un hilo delgado que podría romperse con el más mínimo soplo. La sombra, ahora más visible, no era solo una persona más en este laberinto, era la presencia de lo que habíamos perdido, de lo que habíamos amado y temido en igual medida. El chico a mi lado tomó un paso hacia atrás, como si quisiese retroceder hacia el mundo que había dejado atrás. Pero había algo en la mirada de esa figura que fulguraba con un destello familiar, y mi curiosidad apenas podía contenerse. Despertó la necesidad de entender, de desenterrar la verdad que había estado oculta tanto tiempo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz un hilo tenso que vibraba en el aire. La figura sonrió, pero era un gesto triste, cargado de nostalgia. Soy Clara y no soy Clara. Soy el eco de lo que podría haber sido, pero también de lo que eres ahora. La voz resonó en mí, y el significado de sus palabras fue como un puñal en mis entrañas. Sentí que parte de mí se estremecía, reviviendo el anhelo de un pasado que nunca llegó a ser. La silueta levantó una mano, revelando una carcasa desgastada de una cartera, la misma que había estado buscando por tanto tiempo. Una coincidencia, un imperativo del destino. Esa cartera contenía respuestas que podían mudar mi vida. Sin embargo, su presencia aquí me hacía cuestionar si debía acercarme o mantenerme alejado de la tentación de la verdad. Encontré esto, dijo, señalando el objeto. Era de Clara. Y ella decidió entregarlo a quien debiera recibirlo, pero ahora lo tiene el que no debía tocarlo. Súbitamente, su mirada se cruzó con la del chico a mi lado, y entendí que su conexión iba más allá de las palabras. La compasión que una vez fue un hábitat en sus corazones había sido sepultada por la culpa. Ambos habían caminado a través de la pérdida, de la desesperación, y ahora se enfrentaban a un reflejo del pasado que podría encadenar sus destinos o liberarlos. El secreto guarda la culpa en su interior, dijo la figura de Clara como si supiera lo que yo pensaba. Si realmente están dispuestos a pagar el precio, deben preguntarse qué están dispuestos a arriesgar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La implicación se extendía más allá del simple descubrimiento. Era un reto, un ultimátum que desnudaba nuestras vulnerabilidades, exponiendo nuestras esperanzas y temores más profundos.
¿Qué estábamos dispuestos a sacrificar para conocer la verdad? El chico tomó aire, y en su forma de actuar, percibí una batalla interna. ¿Qué hay dentro de esa cartera?, preguntó, su voz ahora más firme, pero temblorosa al mismo tiempo. La sonrisa de Clara se desvaneció de su rostro, y se tornó un reflejo de algo más sombrío, como un garabato en un lienzo de felicidad rota. Dentro hay fragmentos del pasado y el futuro que podrían haber construido. Pero es más que palabras, es dolor, es sufrimiento, pero también amor. Están listos para afrontar la realidad que reclamará un peaje más alto de lo que creen. Las palabras vibraron en la atmósfera y llenaron el espacio con incertidumbre. Mi corazón tamborileaba con fuerza, preguntándome si aquel precio era realmente lo que deseaba pagar. La alegoría del amor y la pérdida se desplegaba ante nosotros, y el miedo de lo desconocido aún seguía acechando en un vacío oscuro. Antes de que pudiera responder, Clara dio un paso adelante, estirando su brazo hacia nosotros, el brillo de la cartera reflejándose en la tenue luz del pasillo. Esta vez, la pregunta flotaba en el aire no solo como un desafío, sino como una invitación. Lo que estaba en juego no era solo el destino de Clara, sino el de todos nosotros. Hagan lo que deban, pero recuerden, la verdad también tiene su sombra, susurró, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse nuevamente. Con el objeto en sus manos y los ecos de decisiones pasadas resonando en mis pensamientos, supe que quedaba un último, saludable hilo de esperanza. Tal vez, si encontrábamos la valentía de enfrentar lo que guardaba la cartera, podríamos tejer un nuevo futuro a partir de las ruinas del pasado. Pero, antes de que pudiera actuar, un estruendo retumbó en el edificio. Las sombras parecieron cobrar vida, llenando el pasillo y estrechando su abrazo a nuestro alrededor. Clara dio un paso atrás, su mirada llena de advertencia. No están solos en esto. El pasado lucha por salir a la luz. Y cuando creí que todo estaba en calma, las luces comenzaron a parpadear. En un giro inesperado, un grupo de figuras emergió de las sombras, y la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. En ese instante, supe que la conexión con Clara era solo el comienzo. El verdadero caos estaba por desatarse, y el precio que deberíamos pagar iba a ser mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Las sombras danzaron a nuestro alrededor, cada figura emergiendo con un aire de intencionalidad que podía cortarse con un cuchillo. La ansiedad y la confusión se entrelazaban en un abrazo claustrofóbico mientras mi mente se debatía entre el impulso de huir y el deseo de buscar respuestas. Detrás de mí, exclamé, empujando al chico hacia atrás, atrapado entre la necesidad de protegerlo y la urgencia de enfrentar lo desconocido. Las figuras se acercaban, sus rasgos distorsionados por la penumbra, pero en su lenta aproximación vi reflejos de rostros que una vez conocí. No somos enemigos, pero sí portadores de verdades que quizás no deseen escuchar. Una voz resonó entre la multitud, y el eco de aquel timbre arrastró recuerdos lejanos, haciéndome dudar. Avancé un paso, mis pies incapaces de resistir la atracción del misterio. El chico mantuvo su mirada fija en Clara. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren de nosotros? Su voz aún vibraba con la incredulidad de quien se encuentra en una pesadilla. Clara levantó la mano, intentando silenciar la tensión en el aire. Están aquí para ayudar, pero también para enfrentar lo que han enterrado. Las figuras se desenmarañaron lentamente, revelando rostros que estaban tan llenos de anhelos como de decepciones. Algunos de ellos parecían ausentes, como espectros que arrastraban la melancolía de sus recuerdos. Otros, llenos de rabia y tristeza, evocaban un pasado doloroso que no podía ni quería reconocer. Un impulso feroz brotó en mi interior. Sabía que había algo que unía nuestras historias, un hilo invisible que entrelazaba los pesos del arrepentimiento y el amor. ¿Quiénes son ustedes?, desafié, impotente ante la compasión que quería extenderles y a la vez la necesidad de protegerme. Nosotros somos aquellos que han sido parte de tu vida y han luchado por permanecer en el olvido, dijo una mujer, su voz quebrada y llena de emoción. Un destello de luz iluminó su rostro y, en ese instante, reconocí el brillo de los ojos de mi madre, uno que había perdido tiempo atrás. Me quedé helada mientras su imagen se hacía más nítida, más cercana. Mamá, susurré, mi voz atrapada entre la incredulidad y el deseo de una conexión que creí perdida. Pero la sombra de su figura era solo un eco, un reflejo de la vida que había dejado escapar. Tú llevas el peso de nuestras decisiones, intervino Clara, mirando la cartera entre mis manos. El pasado no es un enemigo a temer, sino un compañero de viaje.
Dentro de esa cartera se encuentran las verdades que pueden ofrecer sanación, pero también puede intensificar el dolor. El chico se acercó, observando la escena con cautelosa curiosidad. Aún luchaba con la confusión que le generaba mi conexión con las figuras que emergían. Si eso es verdad, entonces, ¿cómo podemos aceptar lo que está por venir?, enunció, su voz resonando como un faro en la niebla. Clara asintió lentamente. Con amor y valentía. La dificultad está en afrontar las sombras que han construido muros invisibles a tu alrededor. El aire vibraba con la energía colectiva de nuestras emociones entrelazadas, un terreno delicado que amenazaba con fracturarse. Todo lo que había mantenido como secreto empezaba a deslizarse hacia la superficie, y mi corazón palpitaba con una mezcla de temor y esperanza. ¿Podríamos realmente enfrentar este callejón sin salida y salir al final con algo de luz? Con un movimiento tembloroso, abrí la cartera que aún sostenía. Mis manos temblaban, el peso de lo que podía encontrar ahí era abrumador. Las primeras cartas desgastadas emergieron, cada una conteniendo palabras que habían permanecido enterradas por demasiado tiempo. Los rostros a mi alrededor se tornaron expectantes, un eco de anhelos reprimidos. ¿Estás lista para descubrir lo que guardar en tu interior?, preguntó la figura de mi madre, su voz llena de una ternura que nunca desapareció del todo. Un nuevo estruendo resonó en el edificio, interrumpiendo la calma inestable que había logrado construir en mi corazón. Figuras adicionales emergieron de las sombras, trasladando instantáneamente la atmósfera de calidez a un escalofrío abrumador. Comenzaron a acercarse rápidamente, y con cada paso, el miedo se apoderó de mí. No, grité, asustada, mientras un torrente de figuras se abalanzaba, tratando de adueñarse de la cartera. En ese instante, comprendí que no luchábamos solo por el pasado, sino por el futuro que, de alguna manera, aún podía moldearse. La verdad, mis amores y mis penas, todo estaba por desatarse, y con la inminente crisis, supe que estaba al borde de un giro que cambiaría todo lo que creía que sabía. Las sombras no eran solo enemigos, eran partes de la batalla que debía librar conmigo misma. El tumulto de sombras se abalanzó como un torbellino, y sentí que el tiempo se detenía en un instante de terror paralizante. La cartera, esa simple bolsa que ahora parecía cargada de destinos, resbaló de mis manos mientras luchaba por encontrar un punto de apoyo en un mar de emociones desbordantes. Lo que se desataba no era solo un conflicto externo, sino una tormenta gestada en lo más profundo de mi ser. Una sombra firme y familiar se abalanzó sobre mí, y cuando levanté la vista, los ojos de mi madre se encontraron con los míos, llenos de anhelos no correspondidos. No dejes que se la lleven, susurró, su voz trataba de resquebrajar el caos y armar un puente entre nuestros mundos rotos. En ese momento, el instinto de protección se fundió en mí, arrastrándome a una lucha interna. Debía renunciar a la verdad que podría liberarme o aferrarme a la única conexión que había anhelado toda mi vida. El chico, atrapado entre la incertidumbre y una encarnizada curiosidad, se interponía entre yo y la marea oscura que abarrotaba la habitación. Sus ojos, tan llenos de vida y sorpresa, reflejaban un fuego que me recordaba la esperanza, un hilo sutil que entrelazaba nuestras emociones. No, gritó, extendiendo las manos. Debemos descubrir la verdad. Con o sin el pasado a cuestas. Por un instante, todo pareció congelarse. A medida que las figuras intentaban arrastrar la cartera hacia su reino de sombras, el chico se lanza hacia mí. Su presencia era como un ancla en medio de la tempestad, y, en un acto de desesperación y claridad, me aferré a él. En su mirada encontré el eco de mi propio anhelo, el deseo de entender, de abrazar la vulnerabilidad de lo desconocido. Abre la cartera, exclamó, su voz resonando en la penumbra, cada sílaba impregnada de resolución. Sus palabras desencadenaron un torrente de determinación. Vagueé entre el miedo a lo que pudiera encontrar y la urgencia de descubrir quién era realmente. Con una respiración temblorosa, decidí que no podía aferrarme a los secretos. Los rostros que una vez fueron sombras se acercaban, algunos recordando momentos felices, otros llenos de reproches. Era como si el tiempo los hubiera desterrado de mi memoria, pero ahora buscaban regresar, reclamando su lugar. Mientras recuperaba la cartera del suelo, un destello de papel me sorprendió. Las cartas comenzaron a volar alrededor, llevando consigo fragmentos de mi vida que había intentado enterrar. A medida que el viento imaginario las desnudaba, fragmentos de conversaciones olvidadas comenzaron a retumbar en mi mente. Una carta en particular, con mi nombre garabateado en ella, me llamó la atención. Temblando, la recogí,
sorprendida por la familiaridad de la caligrafía. Mis dedos se aferraron a ella, mi corazón palpitando en un ritmo frenético. ¿Qué secretos revelaría? Abrí la carta lentamente, mientras a mi alrededor, la oscuridad palpitaba con una energía casi palpable. El amor no se pierde, se transforma, leí en voz alta. Las palabras chisporrotearon como rayos atravesando las sombras. Recordé a mi madre hablando de este concepto en sus momentos más dulces, esa capacidad de reinventar nuestros recuerdos. Pero en el fondo, también reconocí la tristeza que eso implicaba. Podía sentir la memoria desgarrada de tantas vidas entrelazadas. Puedes liberarte, tú decides, dijo la figura de mi madre mientras se mantenía fija en el aire, sus ojos empapados de amor y tristeza. A pesar del miedo que amenazaba con cubrirme por completo, comprendí que ella solo quería lo mejor para mí, así como yo quería lo mejor para el chico que se encontraba a mi lado, pero el caos todavía no había terminado. Al alzar mi mirada, vi que figuras adicionales se acercaban, no solo queriendo recuperar lo que había sido, sino también buscando asirse a lo que podrían ser, desesperados por un futuro que nuestros miedos y anhelos habían sellado para siempre. La cartera, con sus secretos ahora expuestos, representaba el vínculo entre los mundos, pasado, presente y futuro. Mientras las sombras pulsaban a mi alrededor, la dimensión de nuestra lucha se revelaba. No solo era un enfrentamiento, sino un reconocimiento de que cada uno de nosotros guardaba historias para compartir, dolor para sanar y una red de amor esperando ser destapada. En un acto de valentía inesperada, sostuve la carta firmemente. No huiré más, declaré, mi voz resonando con un nuevo sentido de propósito. Subí la vista a la multitud con una firmeza renovada. Juntos, podemos enfrentar esto. Todos llevamos esta carga, y juntos podemos entenderla, y entonces, en medio de ese mar de sombras, un silencio asombroso se apoderó de la habitación. Las figuras se detuvieron, incrédulas ante mi declaración. Pero cuando miré a los ojos del chico, vi la chispa de la esperanza florecer en su alma, y su rostro se iluminó con una mezcla de fe y complicidad. Un paso hacia adelante. La conexión se extendía como un hilo delgado, uniendo nuestros destinos en un solo susurro de coraje. Pero en ese mismo instante, con una ráfaga helada, el suelo comenzó a temblar. Todo estaba por desplomarse, nadie podía prever lo que estaba por venir, pero de lo que estaba segura era que las sombras, aunque opresivas, no podían detener la luz que comenzaba a abrirse camino en mi interior. ¿Seríamos capaces de navegar juntos por esta tormenta, o el pasado nos arrastraría hacia la oscuridad una vez más? La habitación se estremeció, como si las ventanas mismas intentaran escapar del peso del momento. Las sombras, antes tan difusas, comenzaron a ganar forma, y los rostros emergieron con miradas llenas de emociones ocultas. La atmósfera se tornó densa y cargada, un aire electrificado que presagiaba tanto liberación como condena. El chico a mi lado apretó mi mano, como si supiera que el momento de enfrentar nuestras verdades estaba al caer. El suelo rugía, y yo, dentro de esa tempestad emocional, sentí como el suelo bajo mis pies se convertía en un abismo. Pero no podía darme el lujo de perderme en el caos. Un resplandor dentro de mi pecho comenzó a brillar con más fuerza, un destello que parecía alimentarse del amor y el dolor que cada figura a nuestro alrededor representaba. Míralo, dijo el chico, señalando hacia una sombra que se insinuaba entre los demás. Era la figura de un hombre, sus ojos eran un océano de tristeza y determinación. Yo lo conocía. Era mi padre, cuya ausencia había marcado mi vida como una cicatriz invisible pero latente. Pensé que quizás había sido solo un eco, una memoria distorsionada, pero allí estaba. Su presencia atravesaba las brumas de los años con una claridad dolorosa. ¿Por qué no volviste?, le grité. La pregunta brotó de mi corazón, impulsada por años de abandono y confusión. La cálida luz de su figureo envolvió en parte mi dolor. Él dio un paso, como si el peso del mundo regresara a sus espaldas. Lo intenté, dijo con la voz deslizándose entre la tristeza y la desesperación. Pero las decisiones que tomé limitaron mis pasos. Siempre he estado aquí, observándote aunque no me veas. Luchar contra las sombras es un esfuerzo diario. Los murmullos a nuestro alrededor aumentaron, y las lágrimas brotaron de mis ojos, efecto de las emociones que se arremolinaban sin control. El chico me miró con ternura, como si fuera el ancla que me sostenía mientras mi mundo se desmoronaba. Necesitamos salir de este ciclo, dijo el chico, centrando la atención nuevamente en mí.
Las sombras pueden parecer abrumadoras, pero no son todo lo que somos. ¿Lo ves? Apuntó hacia la cartera, que aún mantenía en mi mano temblorosa, los papeles todavía danzando alrededor como pájaros buscando su refugio. Con determinación, decidí abrir la cartera de nuevo, sintiendo que cada carta contenía un fragmento de mí misma que luchaba por ser liberado. Las sombras ahora parecían menos amenazantes y más un reflejo de nuestras propias luchas. Podía ver sus historias, sus anhelos y sus temores, todos entrelazados con el mío. Empecé a leer las cartas en voz alta, cada palabra resonando con el sonido de un pasado que anhelaba ser reconocido. Lo siento por lo que no te dije, leí en una carta amarillenta, con una caligrafía delicada que podía haber sido la de mi madre. El caos pareció detenerse nuevamente, pero esta vez, no era el silencio inquietante de antes, sino el eco de palabras perdidas que anhelaban ser escuchadas. El amor te rodea, incluso en la oscuridad. Nunca olvides que a pesar de mis errores, tú eres mi mayor orgullo. Las sombras comenzaron a moverse, mostrando más de sus rostros y sus propias historias de amor perdido y anhelos no correspondidos. Algunos llevaban heridas abiertas que nunca habían sanado, otros solo buscaban ser entendidos. Era claro que el amor se transformaba, pero también lo hacía el dolor, convirtiéndose en una carga pesada que llevamos en secreto. El chico, al notar el cambio en la atmósfera, hizo un gesto hacia la figura de mi padre. Él está aquí para sanar, no para herir. Necesitamos permitir que la verdad fluya. Quizás no es solo el pasado lo que nos atrapa. A medida que miraba a mi padre, el anhelo se convirtió en una tormenta de emociones. ¿Qué quieres decir?, susurré, sintiendo que el peso de la sombra se levantaba, aunque aún temía lo que risgueaba esa confrontación. Hazlo por ti, dijo él, su voz ahora una brisa suave ante mi tormenta. La verdad puede ser liberadora. Lo que en algún momento fue amor puede transformarse en perdón. Lee. Pertenece a cada uno de nosotros. El chico me miró con una mezcla de esperanza y complicidad, y supe que este momento era crucial. Las sombras que siempre me habían seguido ahora estaban a mis pies, dispuestas a ser liberadas, si yo decidía dar ese paso. Mientras los ecos de sus palabras resonaban en mí, me di cuenta de que podríamos juntos crear un nuevo relato, donde la carga del pasado se convirtiera en la fuerza para construir el futuro. Pero solo era el comienzo. La atmósfera se llenó de una energía inconfundible, y con cada mirada compartida entre nosotros, sentí que el tiempo seguía corriendo, y que una decisión monumental se estaba acercando. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, revelando una nueva figura, enérgicamente iluminada y dispuesta a interrumpir nuestro momento de epifanía. Cuando vi su rostro, el pánico corrió por mis venas. Era alguien de mi pasado, un rostro que nunca quise volver a ver, uno que prometía arrastrar nuestros esfuerzos a las sombras una vez más. La oscuridad se retrocedía, pero ahora, una nueva incertidumbre se también arrastraba hacia nosotros. ¿Sería este el momento de liberación, o se convertiría en otro desafío desgarrador justo cuando comenzábamos a encontrar nuestro camino? La figura que apareció en el umbral era familiar, pero su presencia me pareció un estallido de relámpagos en una noche sin estrellas. Era mi viejo amigo, Tomás, quien una vez había sido como un hermano para mí. Sin embargo, su mirada no mostraba el cariño de antaño, en cambio, había una mezcla inquietante de determinación y angustia. Su llegada inesperada dejó un eco sordo en la habitación, como si el tiempo se detuviera para darnos espacio a todos a tomar aliento. El chico a mi lado tensó su agarre, visiblemente incómodo. La luz que antes parecía ofrecer calidez en nuestra conversación ahora resbalaba entre nuestros dedos, amenazando con desvanecerse ante la sombra de Tomás. Vine a advertirte, dijo él, su voz retumbando con una urgencia que casi podía tocarse. Sabes que hay cosas que no puedes ignorar, cosas que se han acumulado desde que te fuiste. Un nuevo nudo se formó en mi garganta, y las palabras de mi padre parecían sonar como ecos lejanos. ¿Había hecho lo correcto exponiendo los secretos de mi familia? La revelación de Tomás trajo consigo un torrente de emociones ocultas que parecían aguardar esta ocasión. Las sombras se agitaron tras él, y al parecer, se alimentaban de la tensión que emergía en el aire. ¿Advertirme de qué?, pregunté, aunque mi voz se quebraba con la ansiedad acumulada por años. Quería creer que este momento podría ser una oportunidad y no solo un nuevo capítulo de sufrimiento. Tomás se acercó un paso, y la cercanía me provocó un estremecimiento. Olivia se ha visto involucrada en algo.
Pronunció el nombre como una sombra sobre nuestra historia, la carga de la traición palpitando entre su aliento. Lo que más temías que pasara, mis pensamientos se desbandaron. Olivia. Era mi amiga más cercana, alguien en quien confiaba ciegamente a pesar de sus propios secretos. ¿Qué podría haber hecho para arrastrar a nuestra pequeña familia de sombras a este nuevo y peligroso terreno? La confusión se apoderó de mí, poderosas olas de indagación inundando mis sentidos. No sé qué estás insinuando, Tomás, pero debería haber un límite con el que hablar de ella. Repliqué, intentando aferrarme a mi voluntad, mientras la rabia y la tristeza luchaban por salir. La figura de mi padre quedó estática, observando, y vi cómo su tristeza se transformaba en algo cercano a la desesperación. Lo sé, y entiendo tu lealtad, dijo él, y pude ver cómo su rostro se iluminaba con la lucha interna entre el deber y la amistad. Pero no puedes cubrir la verdad como si fuese un manto. Las decisiones de Olivia pueden alcanzarte a ti. Hay cosas que van más allá de sus errores. Cada palabra de Tomás parecía ser una estocada, abriendo heridas fluctuantemente sanadas. La angustia alzó su voz en mi pecho, y las sombras se abalanzaron a mi alrededor como súbditos sedientos. ¿Acaso nunca podría escapar de ese ciclo de dolor? El chico a mi lado tomó confianza en su voz, dirigiéndose a Tomás. Le debes más que esto. Todos tenemos nuestras historias, pero no puedes entrar a su vida y amenazar lo que ella construyó con tus advertencias. Tomás lo miró con un ataque de aprensión. No quiero amenazar nada. Solo busco protegerla. Luego su mirada volvió a mí, profunda como las aguas turbulentas. Si quisieras perdonar, si fuera una cuestión de amor, sería más sencillo. Pero el amor a veces se filtra en un árbol podrido. Olivia está en peligro, y si no haces algo pronto, no te perdonarán. Mientras esas palabras retumbaban en mi mente, sentí la verdadera magnitud de mi realidad. Todo lo que había idealizado, aquel inmenso torrente de sentimientos que había tenido por los demás, se tambaleaba bajo la presión de lo que en realidad estaban enfrentando. No solo era mi pasado el que me perseguía, el futuro también amenazaba con colapsar sobre mí. Y fue entonces que la figura de mi padre dejó escapar un susurro casi imperceptible, como el viento al pasar. La verdad también puede ser un refugio, no solo una carga. A veces hemos de tomar decisiones que transforman nuestro dolor en propósito. Era un llamado, un recordatorio que resonaba con la misma intensidad que la tormenta interna que se desataba en mí. Las sombras entrelazadas con nuestras historias empezaron a moverse, como buscando espacio para respirar en medio de la tormenta. Momentos de tensión se transmitían en el aire, cuando sonó un golpe sordo en la puerta. Todos nos volvimos hacia el ruido, las sombras expectantes. ¿Quién más viene?, susurré, sintiendo que el tiempo se desgastaba con cada respiración. La presión aumentaba, y una porción de mi ser se reta a dejar de lado los temores. Cuando la puerta se abrió lentamente, la figura que apareció era una sorpresa total. Era alguien que había creído perdido para siempre, con una información que podría cambiarlo todo. La sonrisa temerosa que se dibujó en su rostro reflejaba una mezcla de alegría y el peso de un secreto que solo podría liberar una vez más. El caos, ahora transformado en una trama inconclusa, pedía a gritos ser resuelto. La pregunta que nadie podía evitar ahora era insidiosa. ¿Quién cortaría los hilos de nuestras sombras para que la luz pudiera finalmente filtrarse? La puerta se abrió por completo, revelando en la penumbra el rostro familiar de Elena, la hermana menor de Tomás. Había crecido, pero su esencia seguía siendo la misma, esa chispa audaz que siempre la había caracterizado. Mis ojos se encontraron con los suyos y, en un instante, todo lo que había guardado como un refugio comenzó a desmoronarse. La incomprensión y la esperanza colisionaron en el aire que nos envolvía. Elena, murmuré, sin poder ocultar la sorpresa que dibujaba mis rasgos. ¿Qué haces aquí? Ella se adelantó un paso, y aunque lucía más madura, los destellos de vulnerabilidad eran evidentes en sus ojos. Con un gesto de su mano, hizo que el silencio que había seguido a su entrada se tornara aún más palpable. Lo siento. No quería interrumpir, dijo ella, pero su voz era firme, casi como si se forzara a hacerlo a pesar del tumulto que nos rodeaba. Pero hay algo que necesito decir. Algo que he sabido por un tiempo y que no puedo seguir guardando. Tomás, que hasta ese momento había estado tensando la cuerda entre la esperanza y la ingratitud, respiró hondo. Era evidente que se encontraba atrapado entre la lealtad hacia su hermana y la carga que ya llevaba sobre sus hombros.
mordió su labio inferior, pero su silencio hablaba por él. Elena dirigió su mirada hacia mí, buscando una conexión. Aquellas miradas nerviosas me recordaron que el miedo también podía ser un catalizador para la valentía. Olivia no es solo una víctima. También ha hecho cosas de las que no se puede escapar. Yo vi algo. Algo que no puedo ignorar. Las palabras de Elena golpearon como un trueno en la habitación. Mi corazón se aceleró mientras intentaba encontrar estabilidad en medio del caos emocional. ¿Qué viste?, pregunté, sintiendo que cada palabra la empujaba hacia una narración que no podía evitar. Ella tragó saliva, como si cada parte de su ser estuviese en conflicto. Vi a Olivia reunirse con personas que no son de fiar. Me prometí no involucrarme, pero ahora sé que lo que vi puede costarle caro. La verdad estaba ahí, en sus ojos, y vi el eco de las decisiones difíciles reflejado en ella. El chico a mi lado, quien apenas había dicho una palabra, se inclinó hacia mí, como si deseara ofrecerme una ancla en medio del torrente. Su mano recalibraba mi propio equilibrio frágil al tomar la mía. Sin embargo, mi mente seguía atrapada entre la traición y el amor que sentía por Olivia. ¿Podía ella ser capaz de esto? Tomás interrumpió el silencio que se extendía en forma de nubes pesadas. No es solo ello, estás en peligro también, ¿verdad?, dijo, y por un momento una sombra de preocupación cruzó su rostro. Debemos hacer algo pronto. Elena asintió, su expresión cambiando a un rayo de determinación. Quiero que eso sepas. Puedes intentar protegerla, pero si no sabemos qué hacer con esto, podemos perderla. Yo no quiero perder a Olivia. Una ola de tristeza se abalanzó sobre mí mientras las palabras de Elena calaban hondo. La idea de perder a Olivia, de que debiera ser una parte de este juego oscuro de decisiones erróneas y traiciones, me resultaba insoportable. Pero más que el miedo a perderla, me confrontaba con el dolor de enfrentar la verdad. Las sombras en mi corazón se agolpaban, y sentí como el aire se volvía más denso. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, aunque sabía que cualquier respuesta podría adentrarnos en un abismo. Mis palabras resonaron con la impotencia de quien se enfrenta a una tormenta incontrolable. Elena, comprensiblemente nerviosa pero decidida, miró a Tomás, luego a mí. Era claro que había tomado la decisión de actuar, de empujar los límites. Empezaremos hablando con ella. Necesitamos enfrentarnos a todo, si de verdad es nuestra amiga. Ya no podemos escondernos ni permitir que las sombras decidan el curso de nuestras vidas. El chico a mi lado apretó mi mano con fuerza. Su aliento entrecortado me recordó que el amor no siempre era suficiente para combatir la oscuridad. Tal vez las sombras ya habían comenzado su danza de desconfianza y miedo entre nosotros. Sin embargo, antes de que pudiera detenerme a procesar mis sentimientos, el sonido del teléfono móvil rompió el silencio tenso. El mundo exterior volvía a reclamarnos. La vibración resonó en la mesa y el eco de su presencia era innegable. La pantalla iluminada mostró un nombre que me heló la sangre: Olivia. El momento perfecto se tornó su contraste más cruel. ¿Era una llamada de auxilio o un adiós? La incertidumbre se apoderó de mí, y cada mirada que intercambiamos supuso un peso más fuerte que las sombras. Tomás apretó los labios, mientras la tensión de la decisión parecía lanzarnos al abismo. Con la mano temblorosa, respondí la llamada. Su voz, al otro lado, era un susurro entre la bruma, pero la frase que salió de sus labios me dejó helado: necesito tu ayuda, algo está muy mal. Siguió un silencio denso, como si estuviera a punto de desatar una tormenta aún mayor. Mientras las sombras nos rodeaban, comprendí que no tenía idea del verdadero viaje que estábamos a punto de emprender. La verdad que acechaba en cada esquina como una serpiente. Pero por primera vez, al mirar a mi alrededor, la palabra esperanza era un eco distante, y parecía que se desvanecía mientras me empujaba a un futuro incierto. La llamada de Olivia resonó en mi mente como un eco implacable. No podía ignorar la súplica en su voz, un hilo de desesperación que atravesaba las sombras en las que estábamos atrapados. Con la mano temblorosa aún sujetando el teléfono, miré a Tomás, luego a Elena y al chico a mi lado, su expresión un reflejo de mi ansiedad compartida. La incertidumbre nos envolvía como un manto pesado. Sabíamos que el camino hacia el rescate de Olivia estaría lleno de obstáculos. ¿Dónde estás?, pregunté, tratando de que mi voz sonara firme, aunque el miedo burbujeaba en mi interior. En el antiguo edificio de la esquina, respondió, y la mención del lugar hizo que un escalofrío recorriera mi espalda.
No puedo quedarme aquí por mucho tiempo, he estado observando cosas que no deberían estar ocurriendo. Mientras sus palabras se deslizaban en mi mente, sentí el impulso de protegerla, pero también el peso de las decisiones que debíamos tomar. La oscuridad de nuestras vidas ya no podía aprenderme en silencio. Este era el momento de enfrentar el pasado y las sombras que lo definían. Vamos a buscarla, dije, llevada por una convicción renovada. El chico asintió, y la mirada de Tomás era un conjunto de resoluciones y temores. Pero que si es una trampa, interrumpió Elena, mostrando la duda que se cernía sobre todos nosotros. El silencio se hizo presente, palpable. La llamada de Olivia había sido un salvavidas y al mismo tiempo un tormento. Decidí que el amor por mi amiga valía la pena, y que el riesgo era un precio que caminaría a su lado. Si no la ayudamos, ¿qué le sucederá?, dije, la determinación en mi voz resonando como un tambor en el corazón de todos. Miré a cada uno en los ojos. Era momento de tomar partido. La decisión se convirtió en un pacto silencioso, y comenzamos a avanzar hacia la puerta. Con cada paso, las sombras parecían retroceder, como si el diálogo honesto y las emociones sinceras fueran capaces de disipar incluso los temores más oscuros. Cuando llegamos al antiguo edificio, la luz del atardecer lanzaba sombras alargadas y melancólicas. El lugar parecía vibrar con una energía inquietante, la misma que había sentido antes. Entramos, con el corazón latiendo como un tambor. Un aire denso nos envolvía, cargado de secretos por desvelar. Olivia apareció ante nosotros, con una mirada de terror en sus ojos y una vulnerabilidad desgarradora. Tan pronto como mis ojos se encontraron con los suyos, vi reflejado en su rostro todo el dolor y la confusión que había experimentado. Era el rostro de alguien atrapado entre dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad. Te encontré, exclamé, avanzando hacia ella. Estamos aquí, te vamos a ayudar. Pero justo en ese momento, el ambiente tenso se volvió aún más hostil. Una figura emergió de las sombras, una silueta conocida que había sido parte de mi pasado, y que ahora resultaba ser el vínculo que había estado lleno de promesas quebradas. Era Olivia, o la representación de lo que una vez fue. Sus sombras se mezclaban tanto con el dolor como con el amor. La confusión se apoderó de mí, confundiendo las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. ¿Cómo podía una persona hacer dos cosas a la vez? En ese instante, comprendí que la batalla no solo era por Olivia, sino por cada uno de nosotros, por la luz que llevábamos dentro y que debíamos recuperar. Olivia, la llamé, desesperada por romper cualquier atadura entre las sombras. Ella necesitaba escucharme, o al menos, su otra versión, y me acerqué, extendiendo mi mano hacia ella, dispuesta a tomar el riesgo. Tenía que haber una manera de restaurar la conexión perdida, de sanar aquellos vínculos que alguna vez habían sido fuertes. Pero la figura oscura no retrocedía. Era un eco de la culpa, de los miedos y de todo lo que habíamos dejado de lado. Con un giro inesperado, el chico tomó la iniciativa. Se interpuso entre nosotros, enfrentando lo conocido y lo desconocido. No, exclamó él, su voz resonando, una chispa de valor en un momento abrumador. No eres un reflejo de lo que temes, eres un ser lleno de amor y posibilidades. Despierta. En ese instante, el reino de sombras que la había aprisionado se tambaleó. Mis ojos se encontraron de nuevo con el de Olivia, y entendí que teníamos mucho que liberar, nuestro dolor, nuestro amor, toda la historia que nos unía y nos había separado. Eres más fuerte de lo que crees, susurré. No permitas que eso te rompa. La luz en sus ojos titiló nuevamente, y la figura oscura comenzó a desvanecerse. Sentí que la batalla no solo se libraba afuera, sino en nuestro interior. Las sombras que habían intentado definirnos empezaron a desmoronarse, revelando el amor y la fuerza escondidos en cada uno. Soy quien soy y no quiero seguir huyendo de mí misma, dijo Olivia, su voz llena de nuevo propósito. Con esas palabras, las sombras comenzaron a disiparse, y un camino nuevo se abría ante nosotros. A medida que todos nos unimos, intentando recobrar lo que habíamos perdido y fortalecer lo que habíamos construido, supe que siempre habíamos llevado la luz con nosotros. La oscuridad jamás podría amedrentarlo. Mientras tomábamos de nuevo nuestras manos entrelazadas, una chispa encendía nuestro espíritu. La conexión que había sobrevivido a todas las tormentas. Fue un momento poderoso, uno que sentía anidar en el fondo de mi corazón. Ninguno de nosotros sabía qué vendría después, pero lo que estaba claro era que estábamos juntos, listos para enfrentar cualquier sombra. La verdad había florecido, y en el corazón de nuestra unión,
Comprendí de una vez por todas que el amor nunca se pierde, simplemente se transforma, y en ese instante, mientras las sombras se disolvían y el tiempo parece congelarse, supe que habíamos cruzado la puerta hacia nuestra nueva vida. Hoy comenzamos a escribir nuestra propia historia, donde las sombras no son el final, sino los cimientos de nuestra luz.